Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hay un milagro que se conoce como el milagro de la victoria. ¿Cuántos quieren tener victoria en su vida? Amén. Muchas veces para tener victoria necesitamos de un milagro. Amén. ¿Por qué de un milagro? Porque nosotros no podemos. Con nuestras propias fuerzas no podemos. Con nuestras capacidades personales o incluso con las experiencias de vida que hayamos tenido, cristianas, no cristianas, del evangelio, no del evangelio, del conocimiento de Dios o no, porque yo conozco personas que tenemos mucha experiencia acerca de cómo es la iglesia. Hay otros que tienen mucha experiencia acerca de cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Hay otros que tienen muchos conocimientos acerca de cómo son los dones del Espíritu y de qué forma se manifiestan. Amén. Pero sin embargo, no logran vencer a sus enemigos. ¿Por qué? ¿Y qué pasó con todo el conocimiento que tú tienes del Espíritu Santo, de la palabra, de la iglesia, del evangelio, del ritual, de cómo se hace? Todo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pretexto? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está lo que nos hace falta? Hay un milagro que hace falta. Es el milagro de la victoria. Amén. Fíjense que el apóstol Juan dice algo muy, muy profundo. Lo dice en el capítulo 19, verso 30. Cuando él está narrando aquí los sucesos y las palabras que nuestro Señor Jesucristo está compartiendo con el resto del mundo, aún allí clavado en la cruz. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros, con mucho menos que eso, cerramos nuestros labios. Con mucho menos que esto, con mucho menos dolor, con mucho menos adversidad, nos rendimos. Es necesario recordar en esta tarde al valiente Cristo, al valiente Jesús. Yo le digo hoy día valiente Jesús, porque hay que tener valor para estar en una cruz, porque hay que tener valor para obedecer a Dios, porque hay que tener valor para tener victorias en la vida. Y este hombre, que era Dios, pero hecho hombre, dado a los hombres, para que todo aquel que en él crea, verdad, no se pierda y tenga vida eterna. Quien vino a mostrarnos el amor verdadero. Escucha bien, el amor verdadero. No el amor pasajero, el amor verdadero de nuestro Padre Celestial que permanece para siempre. Y el apóstol Juan describe, y es el único de los 4 evangelistas, digo evangelistas porque son los que escribieron los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque solo Mateo y Juan estuvieron caminando con el Señor aquí en esta tierra, Marcos y Lucas no. Sin embargo, Juan es el único que, estando allí presente en el Calvario, ¿verdad?, ve los acontecimientos con sus ojos y escucha con sus oídos las palabras del Señor y la expresa de esta manera, que cuando Jesús, dice aquí el verso 30 del capítulo 19 de Juan, que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron vinagre, cuando él tomó el vinagre dijo, consumado es. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, es decir, murió. ¿Ven? Ahora, Juan es muy intrépido al expresar sus palabras, porque él no dice exhaló, él no dice durmió, él dice entregó el Espíritu. Por eso yo le digo que lo que Juan aquí narra es muy profundo y de mucha revelación para aquellos que aman a Dios y que les gusta saber la verdad. Y saber la verdad no es lo que dicen de Él, sino es lo que Él dice y revela acerca de sí mismo. Amén.
Él entregó el Espíritu. Pero vamos a hablar hoy día de lo que dijo el Señor de sus labios. Consumado es. Yo quiero pedirles si nos ayudan. ¿Nos pueden apagar las luces y puedes poner el video? ¿Sí? Quiero que por un momento veamos un video. No venimos a ver una película, pero quiero que a través de estas imágenes recordemos un poquito ese momento. Amén. Subes el volumen, hija, al video y lo pones, por favor.
Amén. Una cosa es decirlo, otra cosa es verlo. Muy distinto es, sin duda alguna, experimentarlo. ¿Cierto? Cuando hablamos de milagros, estamos hablando de hechos reales. Los milagros de Dios no son enseñanzas. Y los milagros de Dios son una prueba, son una evidencia de las victorias que Él tiene y que nos comparte. Dios tiene milagros de victorias sobre tu vida. Amén. Y a través de estas imágenes, recordando la Escritura, podemos ver claramente el propósito de esta batalla. ¿Cuál batalla me va a decir usted? La batalla que demuestra el sacrificio de Cristo entre el reino de Dios contra las tinieblas y el pecado. Toda la vida hemos escuchado y vamos a oír entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás el diablo, entre la luz y las tinieblas. ¿Ven? El verdadero amor es el que te lleva a eso, a la victoria. El verdadero amor es el que te lleva a Dios. El verdadero amor es el que te lleva al éxito, al triunfo. Por eso yo les digo, aprendan a reconocer el verdadero amor. El verdadero amor perdona, el verdadero amor limpia, restaura. El verdadero amor se hace cargo y se hace responsable. El verdadero amor es un apoyo. El verdadero amor siempre es justo. Pero a veces nosotros buscamos falsos amores en la vida que llenen las pasiones desordenadas de nuestras carnes, que se oponen a nosotros. Terminamos muchas veces en nuestra vida lamentando. Y cuando estamos lamentando, estamos perdidos. Jesús tomó una gran decisión. Y Él decide, como dice Juan, como decía él que relataba, ¿por qué no te bajas si eres Dios? Si Él era Dios y tenía el poder. Pero Él decide entregar el Espíritu en obediencia, en sujeción al Padre. Y le dice, Padre, consumado es. ¿Ven? ¿Qué vemos en la victoria de Cristo sobre el reino de las tinieblas? Vemos que se prueba en su resurrección, porque no solo muere en la cruz, sino que Él resucita de la tumba. Él se levanta de entre los muertos, porque la muerte no tuvo el poder de retenerlo a Él. Como no tendrá el poder de retenerte a ti si crees de todo corazón. Porque hay una promesa de Dios para eso. Como el Padre prometió al Hijo y cumplió, el Padre que ha prometido al resto de los hijos cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, lo que podemos ver en la victoria de Cristo es que se produce aquí en su resurrección, 1, la victoria sobre la muerte. 2, la victoria sobre el pecado. 3, la victoria sobre la condenación. Jesús ¿qué le decía a la gente? Yo no te condeno. ¿Qué le decía a los que tenían fe, a los que creían? Porque Él no se lo declaró abiertamente a todo el mundo, sino que a los que vio que tenían fe. Tu fe te ha salvado. Entonces, en la cruz tenemos la victoria sobre toda condenación. Por eso yo te puedo decir y siempre te voy a decir, ¿quién es quien te está condenando? Hija de Dios, hijo del Señor. ¿Quién es el que te está apuntando con el dedo? ¿Quién es el que perturba tu corazón? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te condena? Cuando ves en Cristo, victoria. Cuando ves en Cristo, victoria sobre la condenación, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte y victoria sobre la injusticia. Quizás por ahí alguno que presta más atención dirá, pero ¿cómo, pastor, va a haber victoria sobre la injusticia si Cristo fue crucificado injustamente?
Pero es que estás teniendo la vista corta porque Él fue crucificado injustamente, pero para justificarte a ti. Porque por mucho que te hubiesen llevado a ti a la cruz, nadie más iba a ser salvo por ti. Eso me dice a mí que por mucho que tú te sacrifiques, nadie va a ser salvo por ti. Nadie va a ser salvo por ti. Nadie salvará su alma por ti. Ay, pero las cosas que dice este pastor es lo que dice la Biblia. Nosotros no estamos para salvar las almas, nosotros estamos para guiarlas, para enseñarles, para predicarles, para que en el nombre del Señor podamos sanar y restaurar y libertarlos. Pero el que salva es Cristo. Es el único. Y la gente por ahí podrá aceptar esto o no, creerlo o no, pero esa es la verdad. Y no hay otra verdad. Por eso el consejo para todos aquellos que tienen inteligencia, para todos aquellos que tienen la capacidad de razonar, de entender, de ver la claridad de las cosas, sin necesidad de transformarse en una persona religiosa, legalista. ¿Por qué? Porque el religioso y legalista siempre es quien está condenando, siempre es el que está oponiéndose, siempre es el que se está quejando, siempre es el que está llorando, siempre es el que se está jactando de que tiene fe. Pero vive en derrota y no en victoria. Entonces yo quiero hoy día entregarles el milagro de la victoria de parte del Señor. Podemos ver, una vez más se lo repito, la victoria de Cristo aquí. Acabamos de ver la imagen. La victoria de Cristo. No solo al clavarlo en la cruz, sino que la victoria se hace evidente cuando Él es levantado de los muertos. Ser levantado de los muertos significa que tú puedes ser levantado de tu opresión, que tú puedes ser levantado de tu error, que tú puedes ser levantado de tu depresión, que tú puedes ser levantado de tu cansancio, que tú puedes ser levantado de tu agonía, que tú puedes ser levantado de tu tristeza, que tú puedes ser levantado de tu pobreza, que tú puedes ser levantado en medio de un mundo, mira, de un mundo de injusticia que te ataca y que viene sobre tu vida, que tú puedes ser levantado, amén, de la soledad, que tú puedes ser levantado del rechazo, que tú puedes ser levantado en todas las áreas de tu vida. Amén. Eso es victoria. Pero para tener victoria tienes que estar dispuesto a dar batallas. La Biblia nos enseña dos tipos de gracia. En esto vamos a tener que ahondar en otro momento. Pero existe una gracia que es la gracia de Cristo. Y esa gracia trae salvación. Que dice la palabra que todo aquel que cree en el corazón que Cristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de los muertos, dice la palabra, y lo confiesa con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así dice el Señor, es salvo. Esa es la gracia de Cristo. Pero hay otra gracia, que es la gracia del Padre, la gracia de Dios. ¿Ven? De esa no se habla mucho porque hay poca revelación al respecto, al parecer, en las iglesias. Pero hay una gracia de Dios que dice que, siendo salvo, tú puedes tener victoria. Si crees. Siendo salvo, tú puedes tener victoria en todas tus batallas. Si crees. Amén. ¿Sabes lo que significa creer? Creer significa amar a Dios. Creer significa honrar al Señor. Creer significa bendecir a Dios. Creer significa obedecer a Dios. Eso es la verdadera fe. Creer en Dios, simplemente que exista o que no exista, no es fe. Y si mucha gente ha creído a lo largo de los años que esa es la fe, ha comulgado erróneamente en una equivocación. La palabra dice, el apóstol Santiago dice, el apóstol Pablo dice, vosotros decís creer en Dios, bien hacéis. Estoy hablando como español, como la Reina Valera, ¿cierto? Bien hacéis. Mas yo os digo que Satanás, el diablo, y sus huestes de maldad también creen, mas huyen ante su presencia. Entonces, ¿te sirve de algo creer en Dios? No mucho, si te vas a comportar
Como el otro personaje, ¿cierto? Si en lugar de hacer las obras del Señor, hacen las obras del enemigo de Dios. Jesucristo lo dijo más claramente. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cierto? Entonces, mi hermano, existe la gracia de Dios, que es la que te bendice, que es la gracia que te empodera, que es la gracia que te da victoria, es la gracia que te transforma. Cantábamos aquí, transfórmame, Señor. Y yo oraba, sí, Señor, transforma a mis hermanos, Padre, en verdaderos adoradores, en gente de honra, en gente de excelencia, en gente que te mire a ti, en gente que refrene su boca, en gente dispuesta y disponible, en gente que no caiga en el lazo, en gente que sea fuerte, que sea valiente y que vivan batalla tras batalla, en victoria tras victoria en el nombre del Señor. Amén. Porque esa es la verdadera transformación. Mientras tú no seas transformado y permaneces siendo solo un creyente de Dios, ¿qué te puedo decir? No vas a vivir victorias. Vas a vivir dependiendo de que alguien te lleve a la victoria. En Israel hubo un rey llamado Saúl, que fue el primer rey de Israel. Que Dios lo levantó, sí. Como Dios te levanta a ti. Pero este rey cometió un gran error. Y es que no honró a Dios, desobedeció a Dios. Y por esto Dios lo desechó. Y fue un rey que fue a las batallas. Fue un rey que peleó batallas, pero no vio victoria. Este rey lo que hizo fue hacer pactos con el enemigo. Y trajo mucho mal al pueblo de Dios. ¿Sabes tú lo mal que tú puedes hacer a tu iglesia? El mal que tú puedes llevar a tu casa, el mal que tú puedes guardar en tu corazón con una mala actitud, con una mala palabra, con una forma de expresarte incorrecta, por un mal carácter. Es tremendo lo que puede suceder. Todo se oscurece, todo se vuelve turbio, se transforma en denso, hay roces, quisquilleo, mal humor, y después no podemos entrar en la presencia del Señor. En vez de limpiarnos, ese espíritu viene ¡pum! Y nos embarra. Y un hijo de Dios solamente lo que hizo fue levantar con su mal carácter, con su carácter no transformado, una mala frase, una mala palabra, una mala expresión. ¿Cuándo es una mala expresión? Cuando a ti te dicen, al pastor le gustan estos trípticos con el sello de la iglesia, y si no tiene el sello de la iglesia, no le va a gustar. Y viene y lo expresa, no, mal, lo expresa de esta forma. Ah, no, si al pastor no le gusta esta cuestión. Si no tiene el sello, así que hay que ver cómo hacerlo. Mire, en el fondo es lo mismo, pero dicho tan mal, expresado de una manera tan horrible, ¿me entiende? No es solo una expresión, sino es que es algo que viene de adentro. Es algo que sale de tu alma, de tu espíritu, y contamina y ensucia. ¿De dónde viene eso? Vamos a verlo en un momento más. Dice la palabra aquí en Juan que el Señor entregó su espíritu y Él dice, consumado es. Amén. Esta es una de las frases más gloriosas de la Biblia. Más gloriosa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando de los labios de nuestro Señor Jesucristo sale esta expresión, que es una conversación, es un segundo, es un instante con el Padre, y le dice, hecho está, consumado es, y entrega el Espíritu. Así como dice consumado es, yo te quiero decir en esta tarde, que así como fue consumado su obediencia al Padre, así también fue consumada
su amor por nosotros. Cuando Él está en la cruz declarando consumado es, Él está diciéndole al Padre, mi amor por mis hijos, mi amor por mis hijas, es consumado, Padre. El Señor está declarando allí en esa cruz que es consumada su pasión por su iglesia. Dice el Señor allí que es consumado su propósito, el propósito por el cual Él vino a este mundo. ¿Usted sabe a qué vino el Señor al mundo? ¿Usted entiende cuál es el fin, cuál es el propósito para que este Jesucristo suba en esa cruz? Claro, usted me dirá, Él no subió, lo pusieron ahí. Era bastante difícil subir, todo golpeado, ¿verdad? Todo lastimado, todo despedazado literalmente, ¿cierto? Pero si Él no hubiese querido, no hubiese, porque Él sabía el camino que tenía que recorrer. Él sabía, y se lo dijo la noche anterior a Judas ahí en la mesa, frente a todos. Lo que has de hacer, hazlo ya. Esta es la hora. Y Él salió del lugar donde estaban cenando la Pascua y fue a cumplir su cometido, a entregar a nuestro Señor, a declarar al enemigo del Señor dónde iba a estar. Y Él mismo los llevó para que lo identificaran. El Señor siempre nos llamó a ser testigos de Él. Y Judas cumplió. Fue testigo. Él testificó para acusarlo, para que lo apresara. Es bien raro esto porque yo me pregunto si Él predicó durante 3 años públicamente allí en Jerusalén y en toda Judea. ¿Cómo esa noche nadie era capaz de reconocer quién era el Señor? Necesitaban de un Judas, necesitaban de un discípulo, necesitaban de un cercano para que le entregase. ¿Saben lo que yo veo aquí? Las artimañas de las tinieblas, las artimañas del enemigo. Por eso el Señor siempre nos está invitando a oír, a discernir, a no dejarte engañar, porque las tinieblas quizás quiere usarte para destruir a un hijo de Dios, para destruir su obra, para destruir su iglesia, para que el propósito del Padre finalmente no llegue a la victoria. Pero ¿qué voy a saber yo, pastor? Me va a decir usted. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué voy a saber yo? ¿Cómo puedo yo imaginarme tales cosas? Yo soy inocente. No, tú no eres inocente. Ya dejaste de ser inocente. Tú ahora eres salvo. Tú eres salva por la gracia de Cristo. Amén. Pero ahora tienes que alcanzar el crecimiento, la bendición de Dios por la gracia del Padre. Y eso viene por el discernimiento, por el entender, por el tomar decisiones correctas. El Señor dice aquí, consumado es. Y así como Él consumó su obediencia al Padre, su amor por nosotros, su pasión por su pueblo, por su iglesia, y consumó su propósito para lo que Él vino, que era nuestra salvación y el abrir el camino hacia el reino de los cielos, ¿verdad? Así también yo te digo hoy día, consumado es el milagro de la victoria sobre tu vida. Amén. Si tú has venido aquí con la intención de creer, si tú has venido aquí con la intención de que te lleves una bendición para tu vida, te la vas a llevar. Yo hoy día te voy a bendecir, pero además de esto, tienes que llevarte una palabra, un rema que te ayude a vivir todos los días de tu vida de aquí en adelante, a entender el propósito del sacrificio del Cristo, a entender el milagro de la victoria que Él tiene para tu vida. Amén. Todo te será posible alcanzar por medio de Cristo. Todo te será posible vencer si crees al Señor. Amén. El milagro de la victoria es esa consumación de Cristo. Nadie podía ver victoria en la cruz.
Nadie podía ver que Satanás, el diablo, estaba siendo expuesto, que el pecado estaba siendo expuesto y humillado a través de la llaga de Cristo. Nadie podía ver eso porque el mundo estaba ciego, estaba en penumbra, estaba en tinieblas, estaba sin entendimiento. Creían algo totalmente equivocado, pensaban algo de Dios que no era. Y mi esfuerzo como pastor de esta iglesia y como pastor de la iglesia del Señor es que tú salgas de esa ignorancia y puedas lograr comprender y ver y vivir en tu vida el milagro de la victoria. ¿Ven? Mira, si tú crees verdaderamente en el Señor, verás consumada cada promesa de Dios sobre tu vida. Si tú lo crees realmente, yo te lo declaro hoy día en el nombre de Jesús, y para la gloria del Padre, entonces lo vas a ver, lo vas a vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir conmigo, sí Señor, yo creo en la victoria tuya, mi Señor, y que tú la harás mía? Si tú lo crees, tienes que saltarte todo pudor, toda vergüenza, e irrumpir por la fe en el mundo espiritual en el cual tú también vives. Nuestra vida no es solamente comer, vestirnos, beber, trabajar, dormir, estudiar, jugar. No es solo eso. Nuestra vida principalmente es una vida espiritual total y 100% activa. Amén. Ya sea para el reino de Dios o para el reino de las tinieblas, pero está 100% activa. Tu espíritu no duerme, tu espíritu no necesita descansar. Es tu carne la que se cansa porque es débil. Es tu alma la que se aflige cuando no has aprendido a batallar de la manera correcta, o cuando has porfiado, quizás puede ser la palabra correcta, en batallar con tus propias fuerzas, con tus propias energías. Mira, yo te digo esto en el nombre del Señor. Para disfrutar de los milagros y de las victorias, hay que ser valiente. Si hay una invitación que el Señor nos hace hoy día, como la que le hizo a Josué, esfuérzate conmigo y sé valiente. Y luego se lo repite una vez más y le resalta eso, le dice, esfuérzate un poco más, hijo, y sé muy valiente. Porque si haces así, yo estaré contigo y yo pelearé tus batallas y yo te daré las victorias. Pero tú tienes que creer en mí, tú tienes que confiar en mí, tú tienes que honrarme a mí. Este hombre, este Josué, era un tipo que honraba, aprendió de la mano de su maestro, de la mano de su pastor Moisés, aprendió lo que era la fe, aprendió lo que era creer en Dios, aprendió lo que era honrar a su Dios. Usted me va a decir, pero ¿cómo no va a haber aprendido a hacer todo eso? Si vio los prodigios, vio los milagros, vio el monte ardiendo, vio, ¿cierto?, tantas cosas, la presencia de Dios descendiendo, vio tantas proezas, tantos milagros, ¿cómo no iba a creer? Yo te digo, en este tiempo hay hombres, hay mujeres, hay familias enteras que ven milagros en sus vidas, amén, y aún así no creen. Porque se dejan engañar, se dejan envolver por todo este espíritu religioso, mentiroso, que nos hace perturbarnos y salirnos del propósito de Dios. ¿Sabes cómo un hijo de Dios se sale de su propósito? Cuando se comienza a comparar con otro. Cuando comienza a debatir quién sabe más. Entonces el Satanás está haciendo lo que quiere contigo. No. Para realmente alcanzar las victorias que Dios tiene para tu vida, tienes que ser valiente. Tienes que ser valiente para rendirte como Cristo lo hizo. Tienes que ser valiente para entregarte como Cristo lo hizo. Tienes que ser valiente para dar pasos de fe como Cristo lo hizo. ¿Sabes lo que significa caminar sobre las aguas? Eso es dar pasos de fe. Dime que no hay que tener fe para caminar sobre el agua. Dime que no hay que tener fe para ver a los ángeles venir.
Dime que no tienes que tener fe para cuando no tienes ni un peso en tus bolsillos, que tu mesa esté llena. Ten fe, mi hermano amado, y vas a ver las victorias del Señor. Amén. Para disfrutar de estos milagros es necesario que tú seas un hombre, una mujer valiente. Amén. Los cobardes, dice la Biblia, no entrarán en el reino de Dios. ¿Dónde dice eso la palabra? Busquemos ahí en Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Para que no diga que yo estoy inventando cosas, ¿verdad? El Señor lo dice en Apocalipsis. El que venciere. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dice? ¿Usted es de los que vencen o de los que pierden? El que venciere. ¿Qué le pasará al que venciere? ¿Heredará? ¿Tienes alguien que te herede? Yo por muchos años de mi vida pensé que no, que estaba guachito, no tenía padre. El enemigo vino, sí, si hay un hombre que fue tu progenitor, anda, reclámale lo que tiene, quítale la casa, el camión, lo que tenga. ¿No es que el enemigo a uno lo trata de envolver siempre, convencer? No sé cómo puede el enemigo entrar en uno. Y esto es importante. Él entra. Que no entre. Dile a las tinieblas, sal fuera. No entre. No te doy permiso. No puedes venir a mí. Pero si tu interior está vacío, si tu interior no tiene la llenura de la presencia del Espíritu Santo, si estás descuidado y dejas las puertas abiertas y las ventanas abiertas, el enemigo te va a entrar, va a irrumpir porque él no te pide permiso. Y siempre él ataca donde te duele, donde él ve, porque el enemigo tiene ojos y él te está mirando hoy día. El enemigo sabe del corazón. ¿Sabe de esas cosas? ¿Sabías tú? El enemigo sabe lo que a ti te gusta y lo que tú piensas que es lo que te hace falta. ¿Cómo no te va a venir a engañar? ¿Cómo no te va a venir a ofrecer? ¿Qué podía ofrecerle el enemigo al Señor Jesucristo? Estando bautizado por Juan, habiendo sido lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podía tentar? El enemigo sabía quién era Jesús. Sabía que Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabía que Él era Dios hecho hombre. Sabía que Él era el Salvador del mundo. Sabía que Él venía a vencerlo a Él. ¿Qué le ofrece? La gloria del mundo, los reinos del mundo, las riquezas del mundo. Ah, tú eres rey. Ah, tú eres el Hijo de Dios. Ah, tú eres el que adora en la iglesia. Ah, tú eres el que sirve. Ah, tú eres el que te viniste del norte a vivir para que el Señor te bendijese. Ah, tú eres el que dejaste la droga. Ah, tú eres el que dejaste el alcohol. Ah, tú eres el que te arrepentiste. El Señor sabe y el enemigo sabe quién eres tú. Pero tú eres que Él tiene que ser valiente para rechazar a uno y aceptar al otro. Apocalipsis dice, vuelvo ahí, el que venciere. ¿A quién le heredará? ¿Qué cosa? ¿Cuánta? ¿Usted cree realmente eso, no? ¿Qué heredará? Todas. No solo las que tú pides. No solo las que tú crees que necesitas. Dice que el que venciere heredará todas las cosas. Y también dice, y yo seré su Dios. O sea, para que Dios sea mi Dios, primero tengo que vencer. Al parecer sí. Al menos así dice el Señor desde el cielo. Porque ahí ya estaba en el cielo. Ya estaba en su trono. Desde allá estaba hablando. Amén. Y dice, el que venciere
heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una batalla que pelear, hermanos, aquí en este mundo. Hay batallas que tienes que pelear. Hay batallas de fe que tienes que dar, mi amado hermano. Amén. Finalmente veamos lo que dice el verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos. ¿Quién es un cobarde? ¿Quién es un cobarde? ¿Quién es un hombre cobarde? ¿Quién es una mujer cobarde? Dice el Señor que para Dios un cobarde es un incrédulo. Es aquel que no le cree a Dios. Es aquel que no da pasos de fe. Es aquel que no se atreve a vencer al enemigo. Es que quizás tu enemigo es muy grande. Quizás tu enemigo es imposible de vencer. Claro, quizás con tu fuerza sí, pues. Pero no hay enemigo imposible de vencer, mi hermano. No hay enemigo imposible de vencer. Lo que dice en la palabra del Señor es que lo que es imposible para ti, para Dios no es imposible. Para Él todas las cosas son posibles. Amén. Pero para los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. ¿Cuántos ídolos tiene usted? Y todos los mentirosos, los que mienten, los que engañan, los que dicen sí, pero hacen lo contrario. ¿Verdad? Por eso no le enseña a su hijo a ser malcriado. Porque cuando sea grande va a ser un dolor de cabeza. Cuando yo fui grande fue un dolor de cabeza para mi mamá. Y tuve que aprender. Y todavía estoy aprendiendo, no crean. Todos estos, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor dice, sé valiente, atrévete a creer. Ser valiente es eso, atreverse a creer. Amén. Ser valiente es tener fe. Ser valiente es caminar por fe. ¿Cuántos caminan por fe en este lugar? ¿Usted realmente da pasos de fe? ¿Usted cree que un paso de fe es venir a la iglesia? Eso no es un paso de fe. Usted debería ser la iglesia. Usted debería estar aquí siempre. Esta debería ser tu casa. No debería estar luchando. Ay, hoy día voy a ir a la iglesia. No, mañana no voy a ir a la iglesia. Ay, si hoy día puedo ir a la iglesia. Oh, no tengo ganas mañana. Tengo otras cosas que hacer. Mamá te está diciendo, ¿viste lo que los niños dicen la verdad? Dese vuelta, Maite. Le doy permiso para que apunte a todos. No. Ser valiente es dar pasos de fe. Porque créame que se necesita valor muchas veces para salir de la tiniebla y entrar en la luz de Dios. Cuando el Señor está iluminando el camino por el cual quieres seguir, pero tu mente y tu corazón quieren ir por otro lado. Entonces tú tienes que ser valiente para vencer ese impulso que está en tu interior. Para vencer ese pensamiento que es tan fuerte. Oiga, qué impresionante lo fuerte que pueden ser tus pensamientos. Tus deseos. Por eso el Señor dice, no confíes en tu corazón, porque del corazón emana, ¿qué emana? La vida, pero también la muerte. Del corazón salen las envidias, las iras, las contiendas, los pleitos, las guerras, las ambiciones, las codicias, los frutos de la carne. Por eso es que hay que aprender a ser valiente, a caminar por fe, a dar pasos de fe. Ser valiente, mi amado hermano, es hacer, es practicar la palabra de Dios en tu vida. Tan difícil es practicar la palabra de Dios. No es difícil si tú estás atento, si tú estás atenta, para que tu mente no te gane, ni tu corazón te venza. Estar atento es esforzarte por dejar esos impulsos. La palabra nos enseña de las líneas generacionales y de las líneas propias nuestras, como predicaba el otro día. ¿Y qué decía el Señor? El apóstol
Pablo le indicaba a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, hijo, y de la doctrina. Cuidado con la doctrina, la que escucha y recibe, pero también la que tú vas a entregar. Vemos tantas cosas que pasan en el mundo, ¿no? Por causa de las doctrinas y por causa de la que la gente no tiene cuidado de sí mismo. Ese es un consejo, pero tremendo, tremendo, que el Padre te regala. Que tengas cuidado de ti misma, que tengas cuidado de ti mismo, de lo que estás haciendo, de lo que estás pensando, de lo que estás, mira, tejiendo en tu corazón. Porque todo eso puede que te esté taponeando los oídos, trayendo ese pitillo que no te deja oír la voz de Dios, que no te deja sentir su presencia, que te hace que te provoca, ¿verdad?, que tú contristes al Espíritu Santo, que con tanto amor Él viene a abrazarte, a entregarte su promesa, su herencia. Amén. Mira, cuando tú eres valiente, cuando tú practicas la palabra, cuando tú decides caminar por fe, dice que entonces heredarás todas las cosas. Yo digo amén, amén. Yo digo, sí, Señor, yo quiero heredar todas las cosas. ¿Usted se atreve, amén, a ser un loquito, una loquita por la fe? Yo quiero. Yo sé que quizás muchos aquí dicen, o alguno en cualquier lado puede decir, claro, pero usted es fácil, porque usted es pastor. Le invito a ponerse en mi calzado. Lo mucho que hay que luchar, igual que usted, todos los días. Por eso yo te invito en esta hora, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos, pero abre tus labios de verdad. Si quieres puedes inclinar tu rostro para el que está al lado no te escuche. Amén. Pero háblale al Señor y dile, Señor, dile, Señor, yo quiero heredar todas las cosas. Como dice tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, a esforzarme, a ser valiente, a vencer, Señor, mis batallas de tu mano, Padre. En el nombre de Jesús, muéstrame que me amas, muéstrame que estás conmigo, muéstrame, Señor, que tu palabra, Señor, también es para mi vida. En el nombre de Jesús. Mira qué lindo. Nuestra comunión con Dios debe ser siempre así. Tu comunión con Dios debe ser siempre así. Humilde, pero sincera. No tienes para qué hacer tremendos discursos para Dios. No. Eso, el mismo Espíritu Santo te va a ir dando que hablar. Solamente tiene que haber una disposición en tu corazón. Amén. Cuando tienes fe de verdad, se ve. ¿Sabías tú? Se ve. Y también todos lo van a ver. Cuando tú tienes una fe verdadera, una fe de esas que te dicen que eres una mujer valiente, un hombre valiente, no por las batallas que has tenido que enfrentar, sino que eres valiente porque tienes fe, porque le estás creyendo a Dios, porque estás caminando por su palabra, amén, porque estás practicando todas las cosas y se está viendo que Él te está dando sus herencias, sus bendiciones, amén, entonces todos lo van a ver. La palabra lo dice clara, serás tierra deseable. ¿Ah? Serás bienaventurada, serás bienaventurado, serás de bendición. Ser de bendición no se puede si no eres bendito. Entonces primero Dios te bendice y luego te dice, ahora serás de bendición. ¿Te das cuenta? Pero para eso tienes que ser valiente, tienes que tener fe, tienes que tener la seguridad de aunque mira, el mundo se venga abajo. Delante yo dije una broma tomando 11. Y declaro que era una broma porque no es cierto, no es el deseo de mi corazón. Pero aunque viniera un terremoto o lo que sea, nuestra confianza en Dios tiene que ser tal que aunque el mundo se caiga a pedazos a nuestro lado, a ti nada te va a alcanzar, nada te va a tocar, ni a ti, ni a los tuyos, ni a tu generación. Amén.
Pero no es solo porque dices amén, es porque estás siendo valiente, es porque le estás creyendo al Señor, es porque esa herencia que el Dios Padre nuestro declara desde los cielos es de verdad sobre tu vida, porque la crees, la tomas, la haces tuya y te determinas a dar esos pasos de fe verdaderos delante del Señor. Y eso se ve, mi amado hermano. Y es lo que el Padre quiere. ¿Sabes por qué? Porque se necesitan hombres valientes, se necesitan mujeres valientes, se necesitan niños valientes y jóvenes valientes. Amén. Todos ellos son atacados por el enemigo. Todos ellos, mi amado hermano, son atemorizados por el enemigo. Quizás por eso necesita Dios hombres y mujeres valientes. Que no le temamos a nuestros enemigos. Y que estemos dispuestos a dar una batalla. Pero una batalla como corresponde. Amén. Dios siempre va a respaldar. ¿Sabes tú? Recíbelo esto. Dios siempre va a respaldar al hombre, a la mujer de fe. Si tú eres una mujer de fe verdaderamente y estás dando pasos de fe y eres valiente, Dios siempre te va a respaldar. Pero si tú en tu conciencia hoy día te das cuenta de que no has estado caminando así, entonces, claro, es normal que tengas temor. Porque tiene que haber un cambio en tu actitud. Tiene que haber una metanoia, tiene que haber un arrepentimiento en tu mente y en tu corazón. Y mira, el Señor Jesús, la cruz es maravillosa. ¿Sabes por qué? Porque vemos a Jesús con sus brazos extendidos, entregándose completamente para abrazarte a ti. Nada dejó él. Todo fue consumado. Todo fue hecho. Entonces, cuando vienen esos pensamientos de culpabilidad, yo te digo hoy día en el nombre del Señor Jesucristo, hay un perdón esperándote. Hay un amor esperándote, verdadero. Hay un nuevo tiempo esperándote para ti. Hay promesas que te están esperando. Hay herencias que el Señor te va a entregar. Si vienes y te postras delante de Él con un corazón arrepentido y le comienzas a seguir de todo corazón. Amén. Eso es todo lo que Dios te pide. Que seas valiente y que te dispongas a ser respaldado, a ser respaldada por Él. Cuando tú tienes fe, mi amado, no hay gigante que pueda destruirte ni a ti ni a tu generación. Nosotros lo sabemos, lo hemos descubierto con el tiempo, con los años, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y por eso hoy día no solo te predicamos lo que dice la Biblia, te predicamos con experiencia de vida, que sí, es verdad lo que el Señor dice, es lo que Él hace. ¿Ven? Atrévete tú también. Atrévete a dar pasos de fe, atrévete a vencer a ese enemigo que te está diciendo todos los días, no vas a poder, no te va a alcanzar, no lo vas a lograr, no te dará la fuerza, no te dará el tiempo, no te dará esto, no podrás aquello, no. Cuando hay un Dios que te dice, sí puedes, sí lo lograrás, sí vas a vencer, confía en mí, yo camino contigo, yo te tomaré de mi mano, vamos, yo estoy delante de ti, yo voy contigo, mi amado hijo, yo voy contigo, mi amada hija, yo estaré en tu casa, yo envío a mis ángeles, yo estaré con mi gloria, yo estaré con mi palabra para siempre, de generación a generación, a generación, a generación, a generación, a generación, y esa voz se repite porque es eterna, es eterna, es eterna, es eterna, y no lo para nadie. Tienes que creerle a Él. Tienes que creerle a Dios. Tienes que atreverte a creerle a Dios. Tienes que atreverte a dejar a tu antiguo amigo que es realmente tu verdadero enemigo. Aleluya. Un hombre y una mujer de fe van siempre de victoria en victoria. Eso significa que vamos a tener luchas, sí. Vamos a dar batallas, sí. Amén.
Si ese no es el tema. ¿A quién no le gustaría vivir, cierto, en el paraíso y nunca tener que estar luchando ni batallando por nada? Tener todo a la mano. Lamentablemente ese tiempo aún no ha llegado. Lamentablemente ese tiempo va a llegar, como dice Apocalipsis, para el que vence. La invitación del Señor para tu vida es a levantarte a vencer. Amén. Aleluya. Es verdad, hay que batallar, hermano. Pero yo te digo en el nombre del Señor, cuando tú pones tu mirada en Él y no te permites desviarla, cuando tú pones tu corazón y se lo entregas a Él y no lo quieres compartir, no te estoy diciendo que Dios no quiera que tú tengas familia, esposo, esposa, etc. No. Él sabe, Él mismo instituyó la familia y todo esto de una manera ordenada. Porque Él nos ama. Y Él sabe lo que necesitamos. Y Él dará lo que necesitamos realmente. Pero a veces nos pasamos de fracaso en fracaso porque no hemos hecho correctamente. Preferimos seguir porfiando en nuestra testarudez. La palabra en el Antiguo Testamento le llama dureza de cerviz. Porque el pueblo de Dios, viendo el poder, teniendo la palabra, teniendo las promesas, aún así quería volver a Egipto a la esclavitud. Que no nunca sea así en tu vida, mi hermano. Amén. Cuando Dios te saca de un lugar, es para proyectarte a uno mejor. Y cuando termina tu temporada ahí y te tienes que ir a otro, es para que Dios te proyecte a otro mejor aún. Eso es de victoria en victoria, pero tienes que caminar con el Señor. Tienes que caminar en su palabra. Eso es necesario, para eso es necesario crecer, madurar. Para eso es necesario, mira, creerle a Dios de todo corazón. Amén. Fíjate que cuando Dios nos está invitando a ser valientes, yo quiero compartir un ejemplo con ustedes. La Biblia habla de un hombre que fue el más victorioso entre todos los hombres. Fue aquel que no perdió batalla, fue aquel que venció de una manera, mira, fantástica, casi sobrenatural, de una manera extraordinaria. Y que gracias a eso, hoy nosotros tenemos un ejemplo de dónde aprender. Amén. No le fue tan fácil, porque no hay batallas fáciles. ¿Ya? Eso tú lo tienes que tener claro. Pero era un hombre de fe. Si allí está la clave. Cuando tú eres una mujer de fe, aún las batallas más difíciles las vas a ganar. Cuando tú eres un hombre de fe, ya explicamos lo que es fe, ¿verdad? Cualquier batalla que te toque dar, el Señor te va a llevar a la victoria. Amén. Quiero que podamos conocer un poquito, un trocito de la historia de David. Primera de Samuel, capítulo 17 y verso del 1 al 9, nos narra una parte de la historia de la vida de David, que es quizá una de las más conocidas. Es su batalla contra el gigante Goliat. Y yo quiero que podamos examinarla solo un momento rápidamente para que podamos descubrir algo que quizás nunca habíamos descubierto en esto. Capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 1 dice: y los filisteos juntaron sus ejércitos. ¿Quiénes? Los filisteos. Filisteos, enemigo de Israel, enemigo del pueblo de Dios. Dice que entonces los enemigos juntaron sus ejércitos. Mira, para la guerra. Los ejércitos no se juntan para otra cosa, sino es para la guerra. ¿Amén? Y los enemigos se juntaron para venir a la guerra y se congregaron en Soco, una ciudad llamada Soco, una tierra llamada Soco, que es de Judá. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl, de Israel, y los hombres de Israel, no le dice ejército de Israel, le dice los hombres de Israel, se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Es decir, se pusieron en escuadrones, en posición,
de esperar la orden para la batalla. Dice el verso 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Yo quiero que usted pueda, de alguna manera, mira, escuchar con el espíritu estas palabras. No vea a un gigante como una persona, sino que lo vea como algo más. Entonces dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza, es decir, la punta de su lanza, era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? ¿De quién eran, según los filisteos, los hombres de Israel? No eran el ejército de Dios, no eran hombres valientes, sino que eran los siervos de Saúl. Mucho cuidado con eso. Amén. Y si yo pudiere, ¿no sois vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros. Los desafiaba el enemigo, este Goliat. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Tenéis entre vosotros algún valiente, algún paladín como yo? Tráenlo aquí y que me enfrente. Yo pregunto hoy día aquí, ¿hay algún paladín entre la casa de Israel? ¿Hay algún valiente guerrero aquí en este lugar? ¡Wow! Goliat te está desafiando. ¿Ah? ¿A usted no quiere pelear con Goliat? ¿Le tiene miedo? Yo le comprendo. Si usted me dice que sí le tiene miedo, claro. Mide 3 metros de alto. Su casco, ¿sabe usted? Era un casco. Esta altura son como 2 metros 30. Y él medía 3 metros. Este hombre. Dice la palabra del Señor que el casco que él llevaba, que el casco representa, ojo, representa seguridad, representa cobertura. ¿Usted tiene cobertura espiritual? Entonces usted tiene seguridad. Él se sentía seguro que nadie lo iba a poder derribar jamás porque su casco era de bronce y de tal fortaleza, pesaba 57 kilos su casco, y para él no hubiera ningún problema llevar sobre su cabeza 57 kilos. La punta de la lanza que él tenía para enfrentar a su enemigo, solo la punta pesaba más de 7 kilos. ¿Usted se puede un saco de 7 kilos de papa? O llega a ducharse a la casa cuando va a la feria y llega, ¿cierto?, con la bolsa. Pues estamos hablando de gente valiente, de gente fuerte, ¿cierto? Parece que somos más o menos, ¿no? Es que a veces somos como buenos para una cosa, pero para otra, como dicen en el fútbol, Julio, paste, ¿no? Juegue juegue usted. Yo tengo cosas que hacer. Así estaba el pueblo de Israel, y este paladín Goliat desafiando al pueblo de Israel. Escoged entre vosotras un hombre que venga contra mí. Y el verso 9 dice, si él pudiere pelear conmigo, mire cómo es el enemigo.
¿Hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Valiente? Ah, vamos a ver. Si tú puedes pelear conmigo, dice Goliat, si tú te atreves a enfrentarme y dices que puedes contra mí, mire lo que promete Satanás. Y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Qué generoso. Qué seguro que estaba este Goliat. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Qué tremendo. Bien. Esta historia habla de una guerra que había entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. ¿Usted sabe quiénes son los filisteos? Son un conglomerado de pueblos, ¿verdad?, que lamentable vivían en la tierra que Israel tenía que conquistar, que hoy día se llama la Palestina, pero se llama la Palestina en honor a los filisteos, enemigos de Israel, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar a hablar de historia ni de política, pero espiritualmente hablando, esa era la realidad. Dice la Biblia que había una guerra aquí y el propósito de esta guerra era vencer al enemigo. Por eso que si tú te preguntas, pero si yo vengo a la iglesia no vengo con ganas de estar batallando, si suficientemente tengo ya afuera todos los días, que me tengo que levantar temprano, que tengo que hacer rendir el dinero, que tengo que salir a trabajar, que me tengo que esforzar cómo voy a sustentarme todos los días, que los hijos, que el marido, que la esposa, que una cosa, que la otra cosa. Y ahora usted me dice, pastor, que si yo vengo a la iglesia, va encima tengo que pelear batallas. Pero yo te digo, hijo, ¿qué carajo piensa que tú estás haciendo allá afuera en tu vida? Si no batallando todos los días. El problema es que estás batallando sola, estás batallando solo. A veces batallas sin cobertura, sin seguridad, sin protección. Mira cómo era Goliat, nos enseña que él tenía una armadura, tenía un casco, tenía escudo, tenía lanza, tenía de todo. Sus piernas estaban protegidas, sus muslos, ante cualquier situación, porque a veces el enemigo no te ataca de a uno, te ataca de a dos, de a tres, de a cuatro, de a 10, de a 20, de a 100. Es un enemigo. Y el propósito de la batalla, el propósito de la guerra es vencer al enemigo. Y yo te digo, así como el Señor te invita a ser valiente y te levantes a vencer a tus enemigos, hay un enemigo que está en contra tuya que también te quiere vencer a ti. Este enemigo, amado hermano, representa y se muestra. ¿Y sabes por qué se muestra el enemigo? A veces muchos de nosotros pensamos que el enemigo se oculta. ¿Usted cree que el enemigo se oculta? El enemigo se oculta. Mentira. El enemigo nunca se oculta. El enemigo tú lo conoces. El enemigo se te muestra todos los días y te desafía. Se ríe de ti, como un Goliat. Ya, pues, vénceme. Muéstrame a tu Dios. Muéstrame la palabra profética, pues. A ver, ¿qué tan poderoso eres? ¿Eres valiente? ¿Qué dices que Dios va a bendecir tu casa? ¿Que el Señor va a librar a tus hijos? Vénceme primero. El enemigo se te muestra. Él no se esconde. ¿Sabes por qué se te muestra? Se muestra para que lo vean. Se muestra para que lo escuchen.
Se muestra para atemorizar. Se muestra para convencerte de que es más fuerte que tú. Se muestra para asegurarte de que es imposible vencerle. ¿Sabe lo que pasaba con el ejército de Israel? Cuando ellos llegaron el primer día a este campo de batalla y salió este paladín filisteo a hablar con ellos, a reprenderlos, a desafiarlos, dice que cuando la gente lo vio con sus ojos y vio su armadura y vio su fuerza y cómo éste le hablaba con tal seguridad, que el ejército de Israel y el rey de Israel temblaban de miedo. Dice la palabra que todos los días, por muchos días, 40 días, estuvo este Goliat desafiando al pueblo. Siempre me preguntaba, ¿pero y por qué? Lo desafiaba y lo desafiaba y lo desafiaba y no iba nunca a la guerra. Porque el enemigo sabe que no tiene tanto poder. El enemigo, su garantía está en convencerte a ti de que tú no vas a poder, en engañarte a ti de que estás en el lugar incorrecto, mira, atemorizarte de tal manera, de frustrarte de tal manera que tú salgas huyendo, de que ojalá te transformes en filisteo. Esa es la guerra, esa es la batalla del enemigo. 40 días estuvo este hombre desafiando al pueblo de Israel. Y el único valor que el pueblo de Israel demostraba es que era día tras día su ejército se volvía a formar. El rey le decía a sus capitanes y le decía a sus generales, vamos, saquen a las tropas. Porque llegaba la tarde, ¿cierto? Se iban a descansar, se iban a la colación y descansar y dormir en la noche porque se aseguraron el primer día, el segundo día tenían vigilantes, ¿verdad? Que el enemigo no venía a atacarlo, así que podían descansar, rehacer ánimo, rehacer fuerza. Porque a veces tú piensas que descansando tus fuerzas se te van a renovar. A veces tú piensas que durmiendo las cosas van a cambiar mágicamente. A veces tú piensas que, bueno, esta noche, este día ya pasó, viene la noche, mañana será diferente mágicamente, sin hacer nada. Así estaba el pueblo del Señor, así estaba el ejército de Israel, así estaban los hombres de Saúl. Y llegaba el otro día y se formaba el ejército y ahí estaba todo el día el ejército escuchando las amenazas, escuchando los insultos, escuchando los oprobios, escuchando el desafío de este incircunciso. Hasta que de repente llegó el paladín, el menospreciado, aquel que el papá lo tenía afuera, lejos de la casa, el menor de todos, ¿verdad? Apacentando la oveja. Dice la Biblia, usted puede leerlo ahí después, que cuando ocurrió este episodio, Isaí, el padre de David y de todos sus hermanos, ya era avanzado en edad. Samuel ya había ungido proféticamente de él. ¿Ya? Eso ya había pasado. Como cuando el pastor viene, ¿cierto? Y le pone la mano sobre usted y declara una bendición. Y usted camina con esa bendición. Aun cuando la manifestación de esa bendición pueda tardar un tiempo, que es el tiempo de Dios. Cuando usted crea, cuando usted camine por fe, cuando usted sea valiente. ¿Amén? Entonces, sí que el padre lo llama y le dice, ve a tus hermanos porque ya llevan muchos días en el campo, 40 días de batalla y no hace nada. Y cuando los encuentres, llévale este pan. ¿Ah? Llévale pan, llena un asna con bolsas de pan y llévaselos a tus hermanos para que puedan comer y los compartan con los demás soldados. Y a los capitanes también, llévale queso, y le puso harto queso para que pudiesen ellos disfrutar, porque los capitanes comían mejor que los soldados. Siempre ha sido así, ¿cierto? Los jefes comen más rico que los empleados. Los dueños de empresas, ¿cierto? Tienen otros privilegios que nosotros no tenemos.
Por eso es la diferencia entre la iglesia y una empresa. A veces la iglesia se tiene que administrar sabiamente, pero una iglesia verdadera, ¿cierto? El pastor camina con sus hijos, amén. Disfrutan de los mismos placeres. En esta iglesia se come de lo mismo, se sirve de lo mismo, amén, se avanza juntos, se trabaja juntos, se sirve a uno solo que está por sobre todos nosotros, que es nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Y esa es la verdad, a quien le guste, ¿verdad? Amén. Pero me interesa la historia de este pueblo. Mira, estaba allí tan atemorizado todos los días. Y viene este David, hace caso, dice la palabra, que dejó a un amigo de él que cuidaba también a las ovejas, dejó cuidando todos los rebaños de su padre y se fue, se encaminó. Y cuando llegó a donde estaban los batallones de Israel, dice que se encuentra con todo esto y llegó donde su hermano mayor a preguntarle qué está pasando. Y el hermano mayor se enoja con él. Se enoja con David. Lo maltrata, le dice, ¿qué has venido a hacer aquí? Eres un intruso. Has venido puro a averiguar qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué el hermano mayor actúa así? Porque está muerto de miedo, porque no sabe la solución. Está con un caldo de cabeza en su mente, porque cree que el enemigo lo va a vencer. Y finalmente él y toda su familia, todos sus hermanos, amén, y su presente y su futuro se van a deshacer. Porque eso es lo que estaba haciendo Goliat. Estaba destruyendo el pensamiento, el corazón, la fuerza se la estaba llevando. No había derramado ni una sola gota de sangre en esos 40 días, pero el ánimo del pueblo del Señor estaba por la tierra. La fe del pueblo de Dios se esfumó así. Yo me imagino que si ese ejército viviese en estos tiempos, estarían todos jugando al play, esperando el día que los filisteos decidan venir a matarnos. Nunca esperes el día cuando el filisteo se decida a venir a atacarte. El Señor te dice hoy día, levántate, fuérzate, sé valiente. Cree al Señor para que puedas ver las victorias sobre tu vida, para que las herencias del Padre te alcancen y tú puedas decir, ay, era verdad lo que decía la palabra. Era verdad, es verdad, mi amado. Allá llegó David y lo primero que hace, se burlan de él. ¿Sabes cuando alguien se burla de ti? Se burlan de ti cuando ellos ven que tú vas a poder hacer lo que ellos no pueden hacer, lo que ellos no se atreven a hacer, porque son cobardes. Pero tú eres valiente. Tú eres una valiente, tú eres un valiente. Y aunque se burlen de ti, mi amado, tú estás aquí para vencer cada una de tus batallas. No estás aquí por casualidad. Es verdad, David no fue porque quiso solo, lo envió su Padre. Por eso que el Señor nos envía, por eso que el Señor nos llama, por eso que el Señor nos convoca, por eso que el Señor nos trae con lazos de amor, con lazos de gracia. Por eso que el Señor nos demuestra su amor todos los días, esperándonos a que creamos, a que escuchemos su voz. A David le tocó dura esta parte. Su hermano mayor se burló de él, pero ¿saben la peculiaridad de David? No quiso escuchar a su hermano, lo dejó, ay, fuera, no me sirves tú. Y se fue a preguntarle a otros soldados, y los otros soldados le dijeron lo mismo. Y David le decía, pero ¿quién se cree este que es? Yo lo voy a ir a vencer, yo voy a ir a pelear contra él, yo voy a ir a luchar contra él. Y la gente comenzó a rumorear de David. La gente va a comenzar a hablar de ti. La gente va a comenzar a rumorear, yo conozco a una mujer, yo conozco a un hombre que cree que puede vencer al enemigo. Yo creo que hay un hombre, que hay una mujer, amén, que tiene tanta fe de verdad que vence a sus enemigos. Aunque no lo creo que lo haga, pero dice que lo puede hacer. La gente va a empezar a hablar de ti. Dice la palabra que estos rumores llegaron al rey Saúl. Y rey Saúl, que estaba más muerto de miedo que todos, ¿sabes por qué estaba muerto de miedo? Porque el rey Saúl había sido desechado por Dios, por su desobediencia.
La desobediencia puede provocar que el Padre nos deseche. No caigamos en eso, mi amado. Tenemos una herramienta, tenemos un instrumento de gloria en nuestras manos, se llama arrepentimiento. Úsalo, mi amado. Usa la fe. Y llegó a labios a oídos de Saúl, y Saúl inmediatamente hace llamar a David y dice que traigan a este joven. Saúl conocía a David. Cuando Dios abandonó a Saúl, dice que un espíritu atormentaba a Saúl. Y entonces los siervos de Saúl le dijeron, permítenos, oh rey, traer a alguien que sea de parte del Señor. Conocemos a alguien que el espíritu de Dios mora en él. ¿Por qué el espíritu de Dios moraba en David? Porque Dios lo había ungido. Y trajeron a David, y David les tocaba el arpa a Saúl. Y Saúl se calmaba su espíritu. Dice la Biblia que Saúl lo amó, pero nunca lo amó como a un hijo. Y yo te voy a decir por qué. Porque un hijo verdadero tiene el ADN de su padre espiritual. Un hijo verdadero tiene la aprobación de su padre espiritual. Un hijo verdadero es creído de su padre. Es protegido de su padre. ¿Saben lo que hizo Saúl cuando David llegó a hablar con él para decirle que él podía enfrentarse a ese enemigo sinvergüenza, boquihablado, mal hablado, maldiciente e incircunciso de corazón? ¿Qué se creía que viene a ofender al ejército de mi amado Dios, de mi pueblo amado, del pueblo del Señor? Un defensor de su iglesia, un defensor de sus hermanos, no alguien que viene a aplastar a su hermano, no alguien que viene a oprimir a su hermano, no, alguien que viene a defender a su hermano. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la batalla que dio Cristo por nosotros. Esa es la batalla de la victoria, ese es el milagro de la victoria. La victoria, el milagro de la victoria se consiguen con fe. Se consiguen creyendo a Dios. Y Saúl le dice, ¿estás seguro? Y lo vio con tanto ímpetu, lo vio con tanta adalguía, con tanto valor, con tanta determinación que le dijo, bien, hazlo, anda, pelea con él. ¿Y saben lo que hace Saúl? Le pasa su armadura. Dice la palabra que le pasa su armadura y David dijo, no, pero ¿para qué si? Oh, ponte la armadura de tu rey. ¿Ah? La armadura del rey decía rey Saúl y traía su firma, su sello y toda esa cuestión. Entonces todo el mundo sabía que esa armadura era exclusiva del rey. Mira cómo es el enemigo. Yo aquí veo al rey de Sodoma cuando quería robarle la victoria de que la Dolomer, ¿verdad?, a Abraham. El enemigo y el hombre que no tiene fe siempre va a querer robarte tus victorias. Bueno, Saúl le entrega su escudo, le entrega su armadura a David. David intenta de verdad, porque era un hombre sujeto, se sujetaba, ¿verdad? Él amaba a su rey. ¿Por qué amaba David al rey Saúl? No porque era el hombre de mayor fe, no porque era el hombre más valiente, sino que porque Dios lo había ungido. David nunca se atrevió a hablar en contra de su rey, porque Dios lo había ungido. David nunca envidió la unción de su rey, porque él también llevaba la suya y no las comparaba. Un hombre de fe, una mujer de fe no se anda comparando con otro, sino que cree y valora lo que Dios le ha dado. Amén. Bueno, intentó ponerse una armadura, pero no hubo caso. No podía ni caminar el pobre. ¿Cuándo iba a enfrentar al gorilón? Posible. Pero hay una razón mayor. Y es que esto quizás es un consejo para usted, mi amado hermano y hermana que está escuchando hoy día. Nunca te pongas una armadura de alguien que no ha vencido a un Goliat. Nunca te pongas la armadura. ¿Significa esto? Nunca escuches a alguien que no tiene fe.
Nunca escuches a alguien que no da frutos. Nunca escuches a alguien que alardea de su posición o de su conocimiento. ¿Ah? O de lo que Dios le ha dado. ¡Uy, cuánto me ha bendecido Dios! Nunca escuches a esa persona. ¿Ah? Porque puede que Dios no esté con él. Si Dios está con él, como está contigo, la actitud debería ser distinta. Amén. David no pudo ponerse esa armadura porque no era para él. David había tenido otro entrenamiento. ¿Me entiende usted? David se ha entrenado en la presencia del Señor. David era quien derribaba al oso, quien mataba al león, quien defendía las ovejas del Señor. ¿Me entiende? Él era un hombre valiente porque era un hombre de fe. Si la valentía tuya viene por eso, por tu fe que tú tienes, por tu fe que tú puedes llegar a desarrollar, pero tu fe no se puede desarrollar si no caminas en fe, si no das los pasos de fe, si tú sigues insistiendo día a día, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, y no se ve. Hay una armadura especial para ti, a tu medida. Amén. Esa aprende a usar. Aprende a usarla, comienza a tomarla. Comienza a depositarla sobre ti, comienza a acomodártela, comienza a ejercitar con ella, comienza a disciplinarte en el arte de usar tu armadura que Dios te da. Amén. Hay algo súper particular en cuanto a esta batalla. Dice la palabra del Señor que esta batalla se dio en un territorio llamado Soco. Soco estaba al interior de Judá. Es decir, que la batalla se estaba dando dentro del territorio de Israel. Soco es una ciudad muy cercana, a unos 15, 18, 20 kilómetros a lo mucho de la ciudad de Belén. ¿Qué nos enseña esto? Que estos filisteos, que estos Goliat, entran en tu tierra. Entran en tu tierra que es santo. Es tu tierra santa. Es tu alma, es tu vida, es tu mente, es tu corazón, es tu casa, es tu familia. Es allí donde viene el espíritu del filisteo a atormentarte, a amenazarte, a tratar de doblegarte. Aquí es donde está la profundidad de todo este mensaje. El milagro de la victoria, mi amado. Y las batallas que tú tienes que dar son aquí adentro tuyo, en tu interior. Y no vas a poder vencer si no te atreves a ser valiente, a creerle a Dios. David debería ser como ese Miguel, como esa Scarlett, como esa Sara, como esa Jacqueline, como esa Ana, como esa Danay, como ese Julio, como esa Daniela, como esa Lorena, como esa María, como esa Paulina, como esa Equiela, como esa Constanza, como esa Rosita, como ti, mi amada, como esa Norma. Que tienen tanto amor por Dios, que tienen tanta fe en la palabra del Señor, que le dicen a su enemigo interior, a su filisteo interno, ¿qué te has creído tú? Que vienes a atormentar mi mente, mi corazón y mi vida. Esta tierra es santa, le pertenece al Señor. Y tú no vas a venir aquí con ningún ejército a robarte lo que es del Señor. Tú eres de Dios. Tú le perteneces a Él. Él te ha llamado para grandes propósitos. Él te ha llamado para ungirte. Él te ha llamado para bendecirte, para prosperarte. Él te ha llamado para que sea un ejemplo sobre muchos otros. Que quizás, al igual que tú y yo,
Un día anduvimos en tinieblas y estos están en tinieblas ahora y necesitan de que alguien les dé un aliento, de que alguien les diga que sí, hay hombres valientes, que hay mujeres valientes, que el poder de Dios es real, que la palabra del Señor es verdadera, que se puede creer y que los milagros existen y que esa herencia es para nosotros, mi amado hermano. La tierra prometida significa todo lo que Dios tiene para ti. Pero a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera. A veces nosotros tomamos decisiones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y tú le puedes dar los nombres que quieras a tus decisiones. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de entrar en esa nueva temporada del Señor, en donde tú te levantas a vencer a tu Goliat, a vencer a esos filisteos. Los filisteos son espíritus que entran porque alguna vez vivieron allí. Esa fue su tierra un tiempo. Recuerde que el Señor y el pueblo del Señor tuvo que ir a sacarlos de esa tierra. Pero la única manera de vencerlos es con valor, con valentía, con determinación, es con fe, es conociendo y reconociendo al Dios que camina contigo. Saúl cometió un gran error. Se apartó de la palabra del Señor, desobedeció el mandamiento de Dios, Dios lo desechó y fue este pueblo filisteo el quien le dio la muerte en una de esas batallas. Dios no quiere que ninguno de sus hijos caigan en ninguna batalla. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él y que le permitas a Él pelear tus batallas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo no estoy diciendo por ningún motivo que tú salgas a pelear con la gente. Tu enemigo filisteo está aquí adentro. A él es el que tú tienes que expulsar. David tenía tanta fe. David era tan celoso de Dios. Aún él no tomaba el trono. Aún él después de esto tuvo que vivir todo un proceso de huir, de esconderse del rey. Usted lo sabe. Pero él tenía tanta determinación que él no vino a echar fuera al filisteo. Él vino a destruir al filisteo. Si la palabra, usted conoce la historia, tomó 3 piedras y tomó su onda, ¡fum! Y con la exactitud de su fe, ¿cuántos tienen una fe exacta como la onda de David? Le dio medio a medio. Y de un solo golpe se acabó el fuerte de los filisteos. Entonces, mira lo tremendo. Entonces dice que el ejército recobró ánimo, recobró fuerza, recobró fe, recobró valor. Tu casa va a recobrar el ánimo, tu casa va a recobrar, aleluya, la fe va a recobrar la fuerza. Amén. En la fuerza que Dios pone sobre tu vida va a ser una fuerza sobrenatural, porque se va a expandir hacia tus generaciones y le va a dar la victoria a tu tierra, mi amado hermano, en el nombre del Señor Jesús. Así es como opera un hombre valiente. Así es como ocurren los milagros de victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Pero tienes que pelear la buena batalla de la fe. Tienes que pelear. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6 de 1 Timoteo, verso 12. Da la batalla de la fe, dice. Pelea la buena batalla de la fe, mi hermano. Levántate a pelear la buena batalla de la fe. No te creas que eres conocedor, experto, en la hermenéutica ni en el conocimiento de los párrafos de la Biblia. No te creas eso. Ese es el enemigo. Ese es ese Goliat que te está tratando de derribar, que te está entreteniendo. Como la May te entretiene ahí a Daniela. Ese es el enemigo que quiere sacarte del propósito y del milagro que el Padre quiere hacer a través de tu vida. Amén. Pelea la buena batalla de la fe, dice la palabra del Señor. Echa mano a la vida eterna, mi hermano. Aprende lo que se llama mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fuiste llamado para la vida eterna. Fuiste llamado para el poder de Dios. Fuiste llamado para vencer ejércitos. Fuiste llamado para vivir en victoria y de victoria en victoria. Fuiste llamado para procrear una generación de gloria sobre esta tierra. Fuiste llamado para entrar en el reino de Dios. Fuiste llamado, amado hermano, para hacer la buena profesión
delante de muchos testigos. Mira, mi amado hermano, yo no sé qué más puede Dios decirte, cómo Dios puede levantarte tu ánimo, tu espíritu y cambiar y transformar tu manera de ver las cosas y de vivirlas. Amén. Yo vuelvo al principio. Hay milagros que están esperando por ti. Hay batallas que están esperando por tus victorias. Hay filisteos que están esperando para que tú los destruyas. Están esperando. Los filisteos 40 días estuvieron ahí, gritando, molestando, amenazando, perturbando, pero nunca dieron el paso. ¿Por qué? ¿Te entiende el mundo espiritual? Porque entre ellos y tú había un valle. Había un valle de Dios que no los dejaba avanzar. Dios siempre estuvo allí con su pueblo, pero el miedo no los dejaba ver. Las amenazas no les dejaban darse cuenta que Dios ya estaba ahí. 40 días y no pudieron darse cuenta. Hasta que vino el pequeño David a vencer a los gigantes. ¿Cuántos son esos David que se van a levantar a vencer? Dios ya está contigo. ¿De qué tienes miedo?